exaltado, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Una de las clasificaciones que vemos en cuanto al Señor se le conoce por varios nombres, hablando de Dios, ¿verdad? Y el término yo soy fue un término que utilizó Jehová para darse a conocer a Moisés cuando estaba en la zarza ardiendo. Usted recordará esa parte en la historia, en nuestra Biblia, en Éxodo, en donde Moisés le pregunta a Jehová. Jehová le acaba de encomendar que vaya a Faraón, que hable y que pudiera interceder por el pueblo para que saliera a celebrar una fiesta solemne. Y dice Moisés, pero si ellos me preguntan quién me mandó, ¿qué voy a decir yo? Y Jehová dice, diles, yo soy, me envió a vosotros. Y esa palabra yo soy, cuando es usada por Jehová en el Antiguo Testamento, hermanos, tiene un enorme peso y una enorme definición. Yo soy significa, en el idioma original decía yo soy el que soy. Y esto quiere decir yo soy el eterno, el que siempre ha existido, ¿verdad? Quiere decir yo soy Dios, soy el único, soy el que trasciende a todos los tiempos, el que no cambia, el que es poderoso y por encima de todas las cosas. Cuando Jehová se identifica con esa palabra, con esa definición, Moisés entiende quién está hablando y por qué le dice de esta manera. Pero cuando vamos ahora a los evangelios, vemos que Jesús dice una palabra similar anteponiéndose a dar un ejemplo o una metáfora acerca de lo que es Jesús en el ministerio terrenal. Y hay 7 en el Evangelio de Juan, 7 ocasiones en donde Jesús utiliza metáforas, en donde dice, yo soy. Dice entre esas, yo soy el pan de vida, que es lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero Jesús dijo también, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Hermanos, cada domingo vamos a estar estudiando una metáfora distinta del libro de Juan, en el orden como está señalado en las escrituras de Juan, pero hoy vamos a comenzar con el primero, como Jesús, el pan de vida, ¿verdad? Como Él se describe a sí mismo. Y es interesante notar, hermanos, que el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, se enfoca más para mostrar el ministerio no en Galilea, sino en Judea. Al parecer, el libro de Juan está señalando más los últimos días del ministerio de Jesús. No comienza como los otros evangelios que narra desde su nacimiento y va habiendo una progresión, sino que el libro de Juan está narrado específicamente en un lugar y está narrado específicamente en un casi un solo acontecimiento, que eran los últimos días, podríamos decir el último mes del Señor Jesucristo, lo narra el Evangelio de Juan. Y esto es interesante, porque si esto es así, vemos entonces en los primeros capítulos, Él está dándose a conocer, pero ahora se define con una manera más clara. Y Juan es un evangelio que a veces se le llama el evangelio de 7, ¿verdad? 7 milagros, 7 metáforas, ¿verdad? 7 enseñanzas respecto a cuestiones importantes. Y ahora vemos en este pasaje que acabamos de leer, diciendo Jesús algo acerca de sí mismo. Y lo que está haciendo el Señor, hermanos, en su ministerio es explicando de una manera tan clara quién es Él a los hombres, a sus seguidores. Jesús sabía que Él tendría que dejar el ministerio terrenal, tendría que ascender nuevamente hacia el Padre y el Espíritu Santo vendría a tomar lugar en los creyentes. Pero no tendría que haber ninguna duda de quién es Jesús. Y sabe, había algunos que dudaban y había otros que tenían ideas equivocadas acerca de quién era Jesús. Recordará también cuando Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y algunos decían, bueno, Señor, algunos dicen que tú eres un profeta, ¿verdad? Algunos dicen que tú eres alguno de los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunos de la antigüedad. Y Él dice, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es cuando Pedro
por una revelación del Espíritu Santo, ¿verdad?, le dice quién era. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y hermano, y Jesús está dándose a conocer. Pero cada metáfora, hermano, debemos de entender que una metáfora es un ejemplo físico, es un ejemplo común, es un ejemplo de algo real, de algo tangible, de algo que se puede tocar, de algo que se puede gustar, de algo que se puede observar, para dar a entender una realidad espiritual. Y Jesús lo hace de esta manera para ilustrar a sus oyentes quién es Él. Y ahora, al decir Jesús, yo soy el pan de vida, debemos de entender un poquito el contexto. ¿Por qué Jesús está diciendo que Él es el pan de vida? Mire, Jesús anteriormente a esta declaración acababa de hacer grandes milagros allí en Judea. Había sanado enfermos, había alimentado a algunos, y vamos a ver este contexto. Vamos al versículo 22 de Juan 6. Juan 6, perdón, vamos a leer el versículo 2. Dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Ven el versículo 2, verdad? Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, hermanos, Jesús había adquirido una popularidad por los poderes que le habían sido manifestados a los ojos de sus oyentes. Y toda la gente comenzó a alborotarse y a escuchar de la fama de Jesús. Hay un sanador, ¿verdad? Hay un hombre con poder en la tierra. Y entonces mucha gente le buscaba. Y él escuchaba que venían y venían cada vez más y más a buscarle. Tanto era así la demanda de Jesús, que nos dice posteriormente que entonces él va a un monte solo y se sentó allí, ¿verdad? Bueno, va con sus discípulos. Y cuando se acercaba esa fiesta, ¿verdad?, con los judíos, él intentaba apartarse muchas veces. Y viene la multitud a buscarlo. Es decir, Jesús se apartaba hacia una orilla, hacia una esquina, hacia un lugar distante, y la gente iba en necesidad una y otra vez. Y es donde Jesús le dice a Felipe: mira, viene mucha gente, ¿cuánto tenemos para poderles alimentar? Se estaba oscureciendo, estaba anocheciendo y no podían regresar. Es donde Felipe es aprobado de parte del Señor para ver si él sabe los planes de Dios. Y él dice: tenemos 200 denarios, ¿verdad? No podemos hacer nada con esto, Señor. Y en otro evangelio paralelo, ¿verdad?, le dice: despide a la multitud porque no podemos alimentarlos. Con el dinero que tenemos no nos alcanza, y si nos alcanzara es tan tarde que no podríamos por el tiempo ir a comprar alimento para todos. Pero Jesús quería, hermanos, saber si sus discípulos estaban aprendiendo quién era Él. Es increíble, hermanos, pero tantos milagros que Jesús desarrolló en su ministerio terrenal, ¿cuántos testigos oculares estuvieron presentes de esas maravillas? Y un día creían y se magnificaban y se maravillaban, y al otro instante dudaban y señalaban al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, pensando: ¿verdaderamente es este quien dice ser? Y como hemos dicho otras ocasiones, hermanos, y lo diremos cada vez que la Escritura lo menciona, ¿cómo es incrédulo el corazón humano? ¿Cómo es de incrédulo el corazón humano? ¿Cómo tiene ese efecto de cerrarse hacia las maravillas de Dios? ¿Cómo es no solo incrédulo? Ahora vamos a ver otro aspecto: cómo es ingrato el corazón humano. Cómo a pesar de milagros, cómo a pesar de las bendiciones, aunque Jesús hizo por los suyos, hubo uno quien lo traicionó, hubo uno quien lo negó, ¿verdad? Y hubo quienes se apartaron y volvieron a sus tareas después de que Él ascendió nuevamente al cielo y olvidaron de alguna manera las enseñanzas de su maestro. Y hermano, en esta ocasión que la multitud llega a Jesús, es cuando ocurre ese milagro de la alimentación de los 5,000, ¿verdad?
Va Pedro y dice, bueno, él intentando ayudar, hay un muchacho que tiene un poco de comida, ¿verdad? Tiene 5 panes y tiene 2 pececillos, ¿verdad? Imagínense, para 5,000, no es gran cosa, ¿verdad? Pero ahí Jesús, una vez más, muestra su poderío. Una vez más Jesús muestra su grandeza, su deidad, y que venía como enviado de Dios, como enviado del Padre. Nos dice el resto de esta historia que hasta hubo sobras de aquel banquete, ¿verdad? Tuvieron que recoger en cestas todo lo que había sobrado de aquella abundante banquete que Jesús había hecho. Ahora, hermanos, imagínense, Jesús había sanado muchos enfermos, ahora había alimentado hambrientos. Desde luego que toda la gente está por la curiosidad, ¿verdad? Ya dijimos, el corazón humano es incrédulo, es ingrato, pero ¿sabe qué también es el corazón humano? Es curioso, ¿verdad? El corazón humano también es morboso, ¿verdad? Y querían saber quién es este hombre, cómo le hace, de qué manera efectúa estas cosas que él hacía. Había algunos, desde luego, hermanos, que tenían un interés personal, ¿verdad? Porque esta es otra evidencia del corazón. También el corazón humano es interesado, A mí me gusta ser atendido bien, ¿verdad? A mí me gusta ser tomado en cuenta, y esta es la realidad del corazón humano. Vemos cómo la multitud de Jesús no es diferente a la audiencia o a los seguidores de Jesús de esta época. Los mismos rasgos, hermanos, con los que batallaban aquellos, podemos hoy nosotros reconocer que también batallamos con algunas cosas de estas. Pero viene entonces Jesús andando sobre el mar, y él se había ido a otro lugar, y vemos en el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Otra vez buscando a Jesús la multitud. Hermanos, este libro de Juan, Jesús está perseguido por todas partes, ¿verdad? Él hace un milagro, él sana a los enfermos, él alimenta a los hambrientos, incluso vemos que él echa fuera a los demonios, él recupera a los lunáticos y todo lo demás. Y la gente, por necesidad, además de todo lo anterior, la gente empieza a buscar a Jesús. Pero nos dice versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fíjese las distancias, aún eran grandes distancias que la gente recorría para llegar hasta donde estaba Jesús. Hermano, y mire, los milagros que Jesús hizo eran necesarios. Eran necesarios para demostrar su deidad, su poder, que venía enviado del Padre. Los milagros que Jesús hizo eran una demostración de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, de que Él era Dios mismo. Pero como dijimos una cosa hace un momento, hermanos, que el corazón es incrédulo y es ingrato, ¿verdad? Y es curioso, y el corazón es interesado. Entonces mucha gente seguía a Jesús. Pero hermano, Jesús les dice una palabra de confrontación. Versículo 25. Le hallan al otro lado y le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mire lo que dice Jesús. Vamos a leer juntos el versículo 26. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Se fija? Lo que está diciendo Jesús, en otras palabras, es, a pesar de todas las señales, tú no me buscas porque estás convencido de mi deidad y de mi autenticidad como Mesías. Tú me buscas porque hay un interés personal, porque te saciaste, porque te beneficiaste, porque comiste. Hermano, y en este punto pudiéramos preguntarnos nosotros mismos, ¿cuál es la razón que nos motiva buscar al Señor? ¿Qué es la razón que nos motiva a buscar al Señor?
Lamentablemente, hermanos, muchas personas motivan a otros a buscar a Dios por las razones equivocadas. He escuchado, quizá usted ha escuchado, que algunos dirán, mira, debes de buscar a Dios porque el que está con Dios está exento de problemas. ¿Eso es verdad? No es verdad. Al contrario, la Biblia nos enseña que el que vive de una manera piadosa padecería persecución. Y algunos están padeciendo persecución literalmente por su fe y están siendo martirizados, y otros fueron martirizados por mantener su fe. Nuestra persecución hoy día puede ser de una manera distinta. Puede ser que no estemos en peligro de muerte. Sin embargo, reconocemos, hermanos, que hay persecución en muchos sentidos, en el aspecto social, en el aspecto de aceptación, en el aspecto de burla y aún incluso en la renuncia de muchas cosas que pudiéramos traducirlo como persecución. Algunos otros enseñan que si tú sigues a Jesús tendrás todo lo que quieras, porque la Biblia lo dice. Hermano, pero el contexto en donde la Biblia dice que el que pide va a recibir cualquier cosa, lo habla en un contexto acerca de la voluntad de Dios. Si usted pide que la obra de Dios sea bendecida y su corazón está en la obra de Dios y su anhelo y su enfoque está en que Dios sea exaltado, cualquier cosa que pidamos será hecha. No nos habla de que si queremos un carro último modelo lo pidamos y lo vamos a obtener. No está hablando de deseos egoístas del corazón, porque hemos visto la contraparte cuando Santiago exhorta a los hermanos de la iglesia y les dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Y entonces a veces hay una confusión y muchos puede ser que sigan a Jesús por razones equivocadas, porque para algunos el Señor llega a ser como el amuleto de la buena suerte o como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Una oración es como si tú frotaras esa lámpara y va a salir el genio y te va a conceder todos tus deseos. Y no debemos ver a Jesús, hermano, como esta multitud le seguía, y Jesús conocía sus corazones. ¿Por qué me buscáis?, les dice Jesús. Ustedes no han venido por los milagros, ustedes no han venido por un convencimiento personal, por una convicción verdadera. Ustedes han venido porque han sido saciados de pan. Y mire la recomendación, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesús les está refiriendo, hay una comida más importante, hay una necesidad más extensa, más fuerte, más trascendente que hay en tu corazón que la necesidad de alimento. Y hermano, y esto es a la otra parte que quiero llegar. El corazón humano es incrédulo, a pesar de ver las maravillas de Jesús. El corazón humano es ingrato, porque a pesar de recibir, las cosas se olvidan. El corazón humano es curioso, porque queremos saber todo, y esa curiosidad a veces genera chisme, ¿verdad? Había mucha gente que chismeaba acerca de Jesús en su época. Algunos dicen que es esto, algunos dicen que es lo otro, algunos dicen que es aquello, porque así es el corazón humano, curioso, ¿verdad? El corazón humano, como dijimos, también es interesado, pero no debemos de olvidar una realidad, hermanos, que el corazón humano es necesitado, y necesitado profundamente. Y sabe, esa es la reacción y esa es la razón por la cual Jesús tenía tanta compasión por las personas. Por eso les veía como ovejas desamparadas, que no tenían pastor. ¿Saben, hermanos? Por eso Jesús fue tolerante a alimentar una multitud. Por eso Jesús fue tolerante a tener a una audiencia que muchas veces no iban por lo que Él hablaba, sino por lo que Él les daba. Y saben, hermanos, por eso el Señor es paciente con nosotros hasta este día. Porque muchas veces puede ser, hermano, que nosotros mismos estamos en una denominación, ¿verdad? Pero solamente estamos
de una manera simbólica. Jesús sabía esto de su pueblo y Jehová sabía del pueblo de Israel. Decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A eso añádale otra cosa, el corazón humano también es idólatra. El corazón humano es idólatra. Hermano, el corazón humano le gusta venerar, honrar, enaltecer, pero no lo que debe, ¿verdad? Que es el Señor. A veces el ser humano idolatra personas, idolatra cosas, ¿verdad? Hace sus propios ídolos en su corazón y los pone en alta estima, en una estima que no merece. Jesús está confrontando los problemas que tenía su audiencia, los problemas que había en sus seguidores. ¿Por qué me sigues? Yo no soy un panadero, ¿verdad? Que va a hornear pan para que tú comas constantemente. Yo no soy una persona que va a dar todos los deseos que tú necesitas, que tú quieres poseer. Yo no soy esa persona, yo soy más que eso. Y en el versículo 28 dice el pueblo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El ministerio de Jesús, hermanos, consistía en dar a conocer cuáles eran los planes de Dios, dar a conocer que el hombre era pecador y dar a conocer al hombre que necesitaba un Salvador, dar a conocer a las personas que estaban en una comunión con Dios completamente rota, fracturada, y necesitaban de Cristo para que su vida fuera arreglada. Y Jesús está diciendo, lo que ustedes necesitan es creer en el que Él ha enviado, es decir, en Él mismo, ¿verdad? Y en este aspecto, fíjese lo que dice otra vez las personas con ese corazón dudoso. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos otra vez, ¿verdad? Ya habían visto milagros, ya habían sido alimentados, pero haz otra cosa, ¿verdad? Como si fuera un payaso de circo, ¿verdad? Haz otro malabar, convénceme, haz algo más para que yo pueda creer. Y hermano, y en verdad, este tipo de corazón demostrado aquí, este tipo de audiencia expresada aquí, refleja mucho, otra vez como dije antes, de lo que hay en nuestro interior. Refleja mucho de cómo nuestro interior puede desviarse de la atención y puede restarle al Señor lo que verdaderamente Él es y la autoridad que Él tiene. Fíjese lo que ellos argumentan, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Para ellos, hermanos, la provisión del maná que habían escuchado, que había pasado en la antigüedad, para ellos eso era el pan del cielo, porque literalmente el pan cayó del cielo, ¿verdad? Decían, es que nuestros padres comieron pan del cielo, ese maná que venía todos los días y por tantos años alimentó a nuestros padres, y ellos quieren probar a Jesús, ¿verdad? ¿Tú puedes hacer algo más que eso? Es lo que ellos quieren, a lo que quieren llegar. ¿Tú puedes igualar eso? ¿Tú puedes superar eso? Porque nuestros padres comieron un maná que venía del cielo, un pan que descendía del cielo. ¿Tú puedes hacer algo así? Y es entonces, hermano, donde Jesús les comenta, y en el versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermano, el maná en el desierto no era el pan del cielo como ellos creían. Había un pan que descendería del cielo y que iba a satisfacer no el hambre natural, pero el hambre espiritual de las personas. Y Jesús se refería a Él mismo. Y entonces ellos dicen, queremos comer de ese pan para siempre, ¿verdad? Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, leemos juntos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrás sed jamás. Mire qué interesante, hermanos, cómo Jesús enseña aquí que Él es la fuente de satisfacción plena para la necesidad del ser humano. ¿Sabe? Las personas que comían el maná, como usted y yo, comemos algo. Bueno, si usted es como yo como algo y en 2 horas ya tengo hambre otra vez. y el pan, por mucho pan que coma, o por mucho alimento que coma, me va a volver a dar hambre, ¿verdad? Porque el pan físico no es la provisión que llena todo nuestro ser. Es algo limitado, es algo necesario, pero es algo limitado. Y hay muchas cosas como la comida, hermanos, que trae una satisfacción en el momento, pero no es la satisfacción que el corazón está buscando. Hermanos, todos tenemos necesidades, y hay necesidades que entendemos como necesidades básicas. Necesitamos vestirnos, necesitamos comer, ¿verdad? Necesitamos dónde vivir para poder tener una protección y dónde dormir, ¿verdad? Pero hermano, esas necesidades, Dios se encarga de ellas, ¿no es cierto? ¿No es eso lo que les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Por qué te afanas por la comida y por el vestido? Hay cosas más importantes que las necesidades básicas. Las necesidades básicas están en la mente de Dios. Las necesidades básicas, Dios las provee de una y de otra manera. Y sí debemos pedir por ellas, mas no debemos de afanarnos por ellas. Porque hermano, en verdad, Dios provee de muchas maneras. Hemos dicho antes maneras en cómo Dios ha provisto, y no precisamente a través de las cuestiones normales que pudiéramos nosotros calificar así en nuestro estándar de vida. Una persona es provista de lo que necesita cuando tiene un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos de trabajar para poder tener una recompensa. Ahora, hermano, ¿qué pasa con las personas que no tienen trabajo? Y no es una persona ociosa, y no es una persona que no quiere trabajar, pero es una persona que no ha encontrado trabajo. ¿Sabe una cosa? Es cierto que su necesidad es latente, pero definitivamente su necesidad es provista. No puede ser, hermano, que una persona, a pesar de esta necesidad, diga, llevo días sin comer, porque si eso fuera así, pues ya no estaría en este mundo, ¿verdad? Así que, hermano, el Señor provee, y Él va a proveer de las maneras ordinarias o de las maneras extraordinarias, como Él quiera proveer. Porque vamos a ver una cosa, hermano, Dios es un Dios que establece leyes, establece pactos, establece principios para que el hombre siga. El hombre debe trabajar, ¿verdad?, para su manutención y la de su familia. Pero hermano, cuando esto no existe, también Dios provee de manera extraordinaria. Es así que podemos ver, hermano, la gloria de Dios. Dios no se detiene al tiempo, Dios no se detiene al hombre, Dios no se detiene ante ningún factor que el ser humano se pueda ver impedido, porque Dios es Dios. Porque como Él dijo, yo soy, ¿verdad? Yo soy eterno, inmutable, sin fin, sin principio ni fin. No hay nada que pueda compararse y mucho menos superar a lo que es Dios. Y aquí Jesús está enseñando a este pueblo, no te equivoques, les dice a sus seguidores, ¿verdad? Si pudiéramos traducirlo de esta manera, no sigas al Señor por las razones equivocadas. Si tú me sigues por interés, si tú me sigues por curiosidad, porque el ambiente de Jesús pues se puede chismear, ¿verdad? Mira que esto, mira que aquello, mira que el otro. Hermano, en verdad, si usted pudiera ver cuántos escritores hablan acerca de la lengua en la Biblia, es increíble. Desde los profetas hasta los del Nuevo Testamento. Porque otra vez el corazón humano despide todas esas cosas. Si tú me sigues por la curiosidad de chismear, si tú me sigues por el interés personal de obtener algo, ¿verdad? Si tú me sigues y en tu seguir hay incredulidad, y en tu seguir hay condenación, porque había otros que seguían a Jesús, hermano, para ver en qué se equivocaba.
¿Verdad que sí? Los fariseos, ¿verdad? Ellos seguían a Jesús, estaban bien pendientes de él, pero para ver en dónde se equivocaba y poder juzgarlo y poder señalarlo. Pero mire, Jesús les dice, deja a un lado todas estas cosas, sígueme por la razón verdadera que debes de seguirme. Porque hermano, usted y yo podemos argumentar que tenemos muchas necesidades y hacer una lista de todo lo que necesitamos, pero nadie sabe nuestra mayor necesidad más ni mejor que nuestro Señor. Y Jesús les dice, tú necesitas el verdadero pan del cielo y no es el maná. El verdadero pan del cielo era Jesús mismo, ¿verdad? Él debía ser recibido, él debía ser experimentado para la llenura de la necesidad del corazón. Pero, ¿sabe? Este pueblo no comprende del todo lo que Jesús estaba diciendo. Miren el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Una vez más, Jesús está enseñando cuál es la razón por la que Él está allí. Mira, hermano, Jesús les dice a estas personas, yo estoy aquí para tu salvación. Yo estoy aquí para tu satisfacción. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Y quiero decir dos puntos de manera casi a manera de conclusión. Primeramente, hermano, Jesús es el pan de vida, de la vida interior. Una vida interior. ¿Sabe por qué? Porque Él es quien satisface el corazón del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Satisface el corazón del hombre. Mire, Jesús dice, el que esté muerto y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? La Biblia enseña, hermano, que el hombre sin Dios, ¿cuál es su estado? Está muerto. ¿Estamos de acuerdo? Está muerto. Y Pablo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Él nos dio vida en Cristo. Entonces, hermano, Jesús es el pan de vida interior, porque satisface el corazón del hombre, porque le da vida al corazón del hombre. Sin Cristo, el hombre se encuentra en un estado de mortandad y descomposición. Pablo lo menciona mucho en su evangelio, ¿verdad? Cómo es la condición del hombre, es semejante a alguien que está muerto, que no puede responder a los deseos de Dios, que no puede reaccionar a algún estímulo distinto porque está muerto. Necesita ser revivido, necesita ser resucitado para que este hombre pueda entonces reaccionar y pueda entonces vivir. Jesús es el pan de vida, porque Él resucita al hombre que está muerto. Hermano, cuando usted y yo venimos a Jesucristo en humillación, arrepentidos de nuestros pecados y recibiéndolo en nuestro corazón, comienza a existir una vida interior. Hay mucha gente que vive, pero está muerta. Hay mucha gente que vive, respira, ¿verdad? Late, trabaja, obra, se mueve, pero por dentro, hermanos, están muertos. Esta es la realidad de lo que la Biblia enseña acerca de la condición del ser humano. El ser humano sin Cristo está muerto y necesita ser revivido. Y solamente Cristo puede resucitar a ese muerto al recibirlo. Entonces, hermano, a Jesús es el pan de vida interior, porque le da vida al hombre. Y también dijimos porque satisface el corazón del hombre. No nada más que le da vida. Hermanos, Jesús es todo lo que nosotros podemos necesitar. Y vamos a ilustrarlo, hermano, de esta manera. Dios nos ha dado sentidos. ¿Qué podemos hacer a través de los sentidos? Los sentidos nos sirven para muchas cosas, ¿verdad? Pero cada sentido, hermano, que nosotros tenemos
también ha sido diseñado porque tenemos una capacidad muy fuerte para adorar. Cuando nosotros comemos, ¿verdad? Gustamos la comida. ¿A usted le ha pasado que come alguna comida que no le gusta, ¿verdad? Que sabe fea? Y alguna comida que sabe rica, ¿verdad que sí? Y esa distinción Dios la ha dado a nuestro ser para poder distinguir lo que es bueno y lo que es mejor. Nuestra vista puede distinguir qué cosas se ven bien y qué cosas se ven mal. Por eso yo sé que muchos de ustedes vienen muy bien vestidos el día de hoy, ¿verdad? Porque no nos queremos ver mal, ¿verdad? Porque la vista lo puede captar. Cuando un color no es agradable, no es a tono, ¿verdad? O cualquier cosa no tiene un aspecto deseable. Y cada uno de nuestros sentidos tiene ese potencial para poder distinguir lo que es bueno. Hermano, el corazón humano puede discernir qué es lo más excelente también. Dios nos hizo con la capacidad de adorarle. Nos ha hecho con la capacidad de adorarle. Y una comida, por muy rica que sepa, en poco tiempo le va a dar hambre, ¿verdad? Y una cosa, por muy bonita que esté, no va a durar para toda la vida. Y una fragancia que a usted le gusta mucho, su olor, usted sabe que al poco tiempo se termina y se tiene que comprar otra, ¿verdad? Hermano, pero Jesús está diciendo, el que en mí cree, ¿verdad?, no tendrá hambre, ni tendrá sed jamás. Lo que quiere decir Jesús, hermano, es que Él es una satisfacción total y completa. No hay en Jesús, cuando venimos a Él, cuando venimos al Señor, que tener que venir de nuevo en un aspecto como que Él tenga que volver a sacrificarse como cordero para que vuelva a perdonar nuestros pecados. El libro de Hebreos lo dice, ¿verdad? El cordero que murió una sola vez por nuestros pecados. Antes mataban y mataban animales en sacrificio, ¿verdad?, para ser limpiados, la población judía, como su ceremonia religiosa, pero en Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, porque Jesús satisface el corazón del hombre. Ahora, hermano, ¿de qué manera satisface Jesús el corazón del hombre? Cuando el hombre alcanza a percibir y a observar y a discernir la belleza que se encuentra en Cristo, la grandeza que se encuentra en Él, el estilo de vida que se disfruta a través de la comunión con el Padre, una vida que es verdaderamente interna, porque al llegar a Cristo, la vida interior es resucitada o es puesta en vitalidad, porque al llegar a Cristo hay una comunión con el Creador del universo y el formador de nuestros cuerpos. Hermano, es Jesús su pan de vida interior. Es decir, cada vez que usted está en Cristo, en oración y en meditación y en su vida diaria, puede degustarlo, puede apreciar esa belleza, puede alcanzar su corazón como los sentidos de nuestro cuerpo, a experimentarlo, a discernirlo, a gustarlo de tal manera que queda totalmente satisfecho. Cuando usted está en Cristo, su palabra le satisface, porque, hermano, la palabra de Dios es comparada como pan también, ¿verdad? Es comparada como comida, que cuando la escuchamos y la meditamos, llena el corazón, porque es la palabra de Dios. Y, hermano, en verdad, es Cristo su satisfacción. O como aquel pueblo, sí sigue a Jesús, yendo a la iglesia, sí sigue a Dios, practicando una religión o una denominación, pero quizás su corazón está envuelto hacia otra persona, hacia otra cosa, hacia otro ídolo, ¿verdad?, hacia cualquier cosa que no sea Dios. Porque Jesús haría esta pregunta, hermanos, a nosotros: ¿por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿Por la alimentación? ¿Por los milagros? ¿Por la reputación de decir que soy un cristiano? ¿Por la comodidad que implica muchas veces el propio cristianismo?
Sabe, hermano, a veces el ser cristiano cierra puertas en un lado, pero abre puertas en otro lado. Es increíble. Cuando, yo no sé aquí, pero cuando yo todavía vivía allá en Monterrey, en los anuncios del periódico, a veces personas cuando solicitaban un vacante decían ahí que practique la religión cristiana o de denominación cristiana. Y en una ocasión yo fui a una entrevista de trabajo y yo preguntaba, yo pensaba que la persona que estaba solicitando era cristiana también. Dije, bueno, pues si es un cristiano, y dice, no, yo no soy cristiano y no pretendo serlo, ¿verdad? Dice, pero he tenido empleados cristianos y han sido mis mejores empleados. Imagínense, ¿verdad? El testimonio de personas. Y decía esta persona, tenía una empleada que tenía con ella 23 años trabajando. Era una mujer temerosa de Dios. Dice, yo confío en ella más que personas de mi familia. Sabe, hermano, a veces el ser cristiano nos puede dar una buena reputación, nos puede dar una buena imagen delante de la sociedad, y eso es grato, y eso es agradable, ¿verdad? Puede dar una imagen de moralidad, pero en el fondo de su corazón, hermano, usted y yo sabemos la verdadera necesidad que hay en nuestro corazón. Y el cristiano no debe conformarse con ser un moralista, ¿verdad? No debemos conformarnos como mucha gente que dice, yo no tomo, no fumo, no le hago mal a nadie, no hago esto. No se trata de no hago nada malo, sino hago lo bueno, ¿verdad? En que hago lo bueno. Jesús satisface el corazón del hombre y sabe, Jesús satisface también el corazón de Dios. Él provee de vida interior. Mire, vamos a continuar leyendo un poquito más, versículo 41, cuando Jesús dice que resucitaría en el día postrero a los suyos. Mire cómo murmuraban, ese corazón curioso, ¿verdad? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo he descendido? ¿Qué le añadimos ahí al corazón humano, hermano? ¿Sabe cómo es el corazón humano? Menospreciativo. ¿Se da cuenta de los argumentos? No puede ser este quien dice que es. Si conocemos a su papá, es un carpintero, ¿verdad? Conocemos en dónde se ha criado, ¿verdad? Conocemos que es una persona sencilla. No puede ser este el pan que descendió del cielo. El corazón humano, hermano, es menospreciativo. Y usted y yo sabemos, hermano, que en la sociedad existen muchas cosas como el racismo, ¿verdad? Como la acepción de personas que Santiago condena cuando habla a la iglesia. Si viene un hombre vestido de ropa fina y con un anillo de oro, no le digas, ven, siéntate acá para quedar bien con él. Y si viene uno con vestido andrajoso, dile, tú quédate allá al final, ¿verdad? Porque no te ves bien. Santiago condena eso a la iglesia cristiana. Quiere decir, hermanos, entonces que el corazón humano tiende al menosprecio de una manera natural. Y decían estos, ¿cómo puede decir que él viene del cielo si es el hijo de José? Versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Antes de continuar, mire lo que entra en controversia entre este pueblo. Versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Mire versículo 49 y 50, hermano. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Fíjese, hermano, ya aquí Jesús se atreve a explicar cuál es el plan que Dios tiene para ellos. Jesús tendría que morir. Y al decir que comerían su carne, hermano, no lo habla en un sentido literal, pero está hablando que para recibir a Jesucristo, como nosotros hoy enseñamos en el corazón, definitivamente Él tuvo que morir para pagar los pecados que había en nosotros.
Hermano, y decimos que Jesús satisface el corazón del hombre porque le llena de vida interior, pero ¿sabe qué? Jesús también satisface el corazón de Dios, porque Dios estaba airado contra el hombre pecador, porque Dios está airado contra el pecado, porque la palabra nos dice que Él es muy limpio de ojos para ver el mal, y que Él no puede estar en presencia donde está tinieblas. Y de esa misma razón, hermano, había un edicto, había una condenación para el ser humano, morir por causa de su pecado. Pero sabe, fue Jesús quien fue a la cruz por nosotros. ¿Sabe por qué? Para satisfacer el corazón de Dios. Porque en la ira de Dios, Él descargó toda su ira, hermano. En verdad, Dios descargó toda su ira contra su propio Hijo Jesús. Por eso Jesús en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque literalmente Dios le abandonó por un instante, por todos los pecados que estaban siendo emitidos en su ser, estaban llegando a absorberse en su ser, y ahí eran los pecados suyos y míos, y los pecados de aquellos que creen en Él. Y Dios se aparta de un momento de su propio Hijo, ¿verdad? Y Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede soportar la maldad. Hermano, Jesús satisface el corazón de Dios a través de su obediencia y a través de su sacrificio. Puede ver, hermano, cómo Jesús ha muerto por el alcohólico, por el que se droga, ¿verdad? Por la ramera, cómo Jesús ha muerto por el ladrón, por el asesino, ¿verdad? Ha muerto por usted y ha muerto por mí. Jesús es el pan de vida interior, porque satisface el corazón del hombre y satisface el corazón de Dios. Y para terminar, también Jesús es un pan de vida eterna, porque nos salva de esa condenación eterna. Como dice allí: yo lo resucitaré en el día postrero, es lo que decía Jesús. El que cree en mí. ¿Qué obras tenemos que hacer? Dicen los judíos, ¿verdad? La multitud. ¿Qué tenemos que hacer para que la voluntad de Dios sea cumplida? Y Jesús les dice: tienes que creer en el que Él ha enviado. Es decir, tienes que creer en Cristo. Hermano, la fe es lo que Dios desea encontrar en nuestro corazón para poder manifestarse en nosotros. Hermano, ¿cómo está nuestro índice de fe? Porque la fe es producida por Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero sabe una cosa, hermano, la fe puede desarrollarse una vez que Dios la ha puesto en el corazón. La fe no se puede producir, pero sí podemos, con la ayuda de Dios, sí, la fe puede aumentarse. No recuerda cuando aquellos dijeron: auméntame la fe. Señor, aumentanos la fe, porque la fe me falta, porque mi corazón todavía a veces sigue siendo incrédulo, porque mi corazón todavía muchas veces sigue dudando de tu provisión, porque a veces yo dudo, y como Felipe, cuando la alimentación de los 5,000, primero quiero ver, a ver cuántos panes tienes, a ver cuánto dinero hay. No alcanza. ¿Sabe una cosa, hermano? Si esta iglesia y otra iglesia ha subsistido y es lo que es, no es por las personas, ha sido por el Señor. Y muchos de ustedes sabrán que Dios se ha manifestado no cuando el arca está llena y hay abundancia, se ha manifestado cuando hay escasez. Cuando no hay nada, ahí el Señor se ha manifestado. La iglesia tiene como proyecto iniciar la escuela cristiana, en el aspecto de primaria. Hermano, en verdad no es fácil. Todos los requerimientos, todos los procedimientos son tediosos, son desgastantes, son aburridos, son complejos, hay inversión de por medio. ¿Y sabe qué es, hermano? Lo único que el Señor requiere de la iglesia: que crea en que el Señor todo lo puede. Independientemente de lo que la hoja del reporte nos muestre, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del oro y de la plata. Hermano, una persona puede dudar de otra, pero de la obra de Dios o del poder de Dios no debemos dudar, porque si Dios desea manifestarse en donde no hay nada,
de donde no hay nada, Él puede hacer grandes cosas. Hermanos, en verdad, que el Señor nos ayude a que nuestra fe sea aumentada. Él provee vida eterna al recibirlo, pero también Él nos salva del poder del pecado. Y con esto estoy terminando. Mire, Jesús les dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Fíjese algo interesante que Jesús le dice a estos hombres. Algunos están diciendo ya, es hijo de José el carpintero, no le hagas caso. Está mal este hombre todo lo que dice. Pero Jesús no se mortifica, hermanos, de convencerlos. Voy a hacer otro milagro para que crean en mí. Déjenme demostrarles una vez más. Jesús dice algo tan sencillo. Mira, si Dios produce fe en tu corazón, vas a creer en mí. Y si Dios no produce fe en tu corazón, así haga 20,000 milagros, no vas a creer en mí. Así que todo lo que el Padre me enviare, yo lo recibiré. Porque, hermano, para ser un hijo de Dios no es una decisión personal. Para ser un hijo de Dios es una elección divina, es una elección que Dios ha hecho. Y si usted es un hijo de Dios, hermano, debemos agradecer porque no fue una decisión personal, sino que Dios produjo esa fe y esa necesidad de nosotros para venir ante Él. Y Él nos salva constantemente del pecado. Jesús, al decir, yo soy el pan de vida, el que bebe mi carne, el que bebe mi sangre, dice en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermano, cuando Cristo permanece en el corazón, hay ausencia de pecado. Cuando Cristo permanece en el interior del hombre, en la mente del hombre, en la voluntad del hombre, hay ausencia de pecado. Porque Cristo permanece en todos los que le hemos recibido. Pero no hablo de esa permanencia, hablo de una permanencia en cuanto a ser conscientes de su presencia. Si somos conscientes de su presencia, si vivimos en una relación constante con Él, hay ausencia de pecado. Y entonces, hermano, Él salva del poder del pecado. Cristo es pan de vida, porque produce vida interior, porque satisface nuestro corazón, pero también es pan de vida, porque nos da vida eterna, y también nos da una vida de santidad, una vida de integridad, desafiando y venciendo el pecado. Gracias a Dios porque Él es el pan de vida. Posteriormente, Él dice que daría palabras de vida eterna. Él sigue proveyendo, hermano, para que nuestro interior tenga esa satisfacción a plenitud, porque Cristo es el tesoro mayor. Porque solamente Él puede satisfacer aún las necesidades más profundas del corazón. Mientras aquellos hombres seguían a Jesús porque creían tener diferentes necesidades, uno buscaba porque quería salud, otro buscaba porque quería alimento, otro buscaba porque quería tener una historia que contar. Jesús veía una necesidad más profunda que ni ellos mismos veían, la necesidad de salvación y la necesidad de una relación con Dios. Hermano, el Señor conoce sus necesidades, pero hay una necesidad más profunda, la necesidad que tenemos de estar en comunión con Él. Le invito a cerrar sus ojos, inclinando nuestros rostros para orar. Padre, te damos gracias